Listo, ya estamos grabando. Entonces, el día de hoy tenemos la última sesión en la que vamos a hablar todo lo referente con las protecciones y con la parte normativa. Entonces, la idea es que esto nos sirva ya para finalizar, para redondear las ideas que tuvimos a lo largo del curso. Entonces va a ser una presentación muy sencilla. Entonces la vamos a iniciar. ¿Me confirman porfa si me están escuchando bien, si estamos viendo las diapositivas? Sí, Sí, ingeniero. profe, se escucha y se ven las diapositivas. Listo, gracias. Listo, entonces miremos acá rápidamente la definición. Nos dice que las protección eléctrica se refiere al conjunto de dispositivos, sistemas y procedimientos diseñados para salvaguardar instalaciones eléctricas, equipos y personas de fallos o anomalías en el sistema eléctrico, tales como sobrecargas, cortocircuitos, sobretensiones o fallas a tierra. Su objetivo es detectar condiciones anormales o peligrosas en el flujo de corriente y de manera automática o manual interrumpir el suministro de electricidad o redirigir la energía para evitar daños, accidentes o peligros para las personas y los equipos eléctricos. Entonces acá algo importante que destacar es que para que nosotros podamos diseñar o podamos dimensionar un sistema de protecciones tenemos que conocer eh, de manera conceptual y de manera correcta cuáles son esas anomalías. Diferenciar entre una sobrecarga, diferenciar entre un cortocircuito, entre una sobretensión, fallas a tierra, todo eso es importante que lo tengamos en mente. Si tenemos esos conceptos claros, vamos a poder dar una mejor solución. Porque es importante las protecciones. Entonces, hay varias razones. Acá las tenemos enumeradas. Entonces, tenemos que la seguridad de las personas es algo muy importante, la prevención de daño a equipos, la protección contra incendios, eh, el aseguramiento de la continuidad del servicio, el cumplimiento normativo y la protección del sistema eléctrico. Entonces es algo muy intuitivo. Siempre que nosotros hablamos de cualquier instalación eléctrica, pues vamos a referirnos a todos estos parámetros. Entonces la instalación de los motores trifásicos no son la excepción. Vamos a mirar de manera muy rápida cómo es el funcionamiento de los elementos que hemos utilizado ahí en el diagrama unifilar, en los ejercicios que hemos hecho, que hemos utilizado los eh, termomagnéticos, hemos utilizado también eh, el relé térmico, entonces nos vamos a centrar un poco en ellos, vamos a mirar cuáles son algunas de sus características. Entonces, para recordar, tenemos acá en imagen lo que cualquier persona, así sea que no haya trabajado en la parte industrial, pues ha visto porque estos tableros los encontramos en todo lado. Estos elementos es lo que nosotros llamamos los eh, interruptores automáticos o los disyuntores. Entonces, existen de diferentes tipos, de diferentes marcas, de diferentes capacidades, pero la mayoría de ellos pues tienen el mismo principio de funcionamiento. Entonces se llama magnetotérmico o termomagnético precisamente porque cumple dos funciones. La parte térmica nos va a proteger en caso de sobrecargas, es decir, de sobrecorrientes, y la parte magnética nos va a proteger cuando ocurra un cortocircuito. Entonces acá vemos algunas de sus piezas, de su construcción.
Entonces tiene una parte que funciona para la sobrecarga, que su principio de funcionamiento es la dilatación de los metales. Sabemos que los metales, dependiendo de su, em, Temperatura. sí, esa es una de las características. Dependiendo de la forma en que lo diseñen, porque sabemos que pues, existen diferentes tipos de cobre, de oro, de plata, usted lo puede manipular para que reaccionen a lo que usted necesite. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, cuando se calientan, cuando reaccionan de manera diferente, eso está calibrado para que cuando pase una corriente determinada se caliente y se paren acá, se abran. Entonces esa es la parte de la sobrecarga. Y la parte del cortocircuito funciona es con una bobina magnética. Ya nosotros hemos visto, sobre todo en este curso que hemos hablado en reiteradas ocasiones, cómo es que funciona el campo magnético en una bobina. Entonces acá atraviesa una corriente. Esto también está calibrado. Cuando esa corriente es muy grande, el sensor acá lo detecta. El campo es considerablemente más grande que lo normal y se cierra acá un contacto, se abre un contacto. Y así básicamente es como funcionan estos elementos. Entonces es importante recordar eso. La parte de la sobrecarga funciona con la dilatación térmica y la parte del cortocircuito funciona con el campo magnético. Existen este tipo de disyuntores que se llaman diferenciales, que como su palabra lo indica, detecta diferencias entre corrientes que entran y que salen del circuito. Entonces lo podemos ver acá en un ejemplo muy sencillo. En el momento que la lavadora está funcionando correctamente, la corriente que sale es la misma que entra. Cuando hay una falla, entonces hay una desviación de la corriente que es muy pequeña, una corriente muy despreciable, pero que puede llegar a ser peligrosa eh, para las personas que estén manipulando este tipo de artefactos. Entonces, en el momento que el diferencial encuentre que la corriente que sale no es la misma que entra, entonces ahí es donde se dispara. Como les digo, esa corriente suele ser una corriente muy pequeña, pero en muchos casos puede llegar a lesionar a las personas. Tenemos otro interruptor que es interruptor de arco eléctrico. También va a proteger el sistema contra este fenómeno físico. Entonces, un interruptor de arco eléctrico, también conocido como interruptor de arco o disyuntor de arco, es un dispositivo utilizado para detectar y extinguir arcos eléctricos en circuitos eléctricos. Estos arcos pueden ocurrir debido a fallas en el aislamiento, condiciones de sobrecarga o mal funcionamiento de los equipos. Los interruptores de arco eléctrico son cruciales para la protección de instalaciones eléctricas y para la seguridad de las personas. Entonces, en algún ambiente donde usted de pronto tenga ya su instalación con sus motores y sea un ambiente donde pueda existir este tipo de eventualidades, pues usted tiene que hacer un diseño agregando ese interruptor. No es que sea eh, necesario para todas las instalaciones eléctricas. Entonces acá vemos más o menos cómo es la apariencia física de estos elementos. Ya vamos a mirar cómo funciona el térmico y el guardamotor, que es lo que nos incumbe un poco más en este curso, pero pues esto nos está sirviendo un poco más como de preámbulo. También en algunas instalaciones se utilizan fusibles que sirven para proteger los circuitos contra sobrecorrientes, especialmente en caso de cortocircuito. Es importante entender eso. El fusible está diseñado es para cortocircuito. Entonces él detecta el aumento excesivo de la corriente
se funde y toca cambiarlo. O sea, no es un elemento que, como el disyuntor, que es renovable, que usted deja que se enfríe y luego lo vuelve y lo utiliza, este toca cambiarlo. Se utiliza en diferentes aplicaciones, desde aplicaciones de potencia, em, también en sistemas de baja y media tensión y en equipos electrónicos. Si usted va y destapa, por ejemplo, allá su multímetro, él tiene un fusible. Los sistemas fotovoltaicos también trabajan con fusibles. Algunos de estos sistemas que nosotros trabajamos con motores también están diseñados con fusibles donde es primordial darle prioridad a la parte de la seguridad antes que al funcionamiento del sistema. Es prioritario. Entonces ahí vemos algunos de los fusibles utilizados en diferentes aplicaciones. Eh, Luego tenemos una gama más amplia de protecciones a la cual nosotros conocemos como relés. Estos relés se utilizan en la mayoría de las instalaciones eléctricas que a usted se le ocurra. Usted va a encontrar un relé, desde el control de un vehículo, en la parte de la automatización, cuando usted analiza un sistema de potencia, de distribución, de transmisión, se utilizan mucho los relés. Entonces es importante también entender su funcionamiento y mirar cómo se hace el diseño para poder calcular específicamente para cada aplicación. Entonces, estos relés de protecciones se utilizan en sistemas de protección más complejos, como en redes de media y alta tensión, detectan condiciones anómalas como sobrecargas, cortocircuitos y desequilibrios. Entonces, ellos después activan interruptores automáticos. Entonces, ahí tenemos cómo se vería un relé, cómo es el aspecto físico. Sí, Emel. Ingeniero, muy buenas noches. Una preguntita rápida. Cuando utilizo un arrancador suave, ¿es necesario utilizar un relé también? Sí, señor. Sí, ya vamos a mirar cuáles son las opciones. Usted siempre que tiene que tener un sistema de protección, porque el arrancador suave que es un sistema de control, pero muchas veces puede venir incluido, que ya vamos a mirar un ejemplo, por ejemplo, el guardamotor. Guardamotor tiene varias funciones, ya lo vamos a mirar más adelante, que es un sistema conjunto, es un sistema que viene compacto. Entonces ahí vemos en la imagen que pueden ser de diferentes gamas, de diferentes marcas, para diferentes potencias. Obviamente estos que vienen con esta pantalla son más, eh, tienen más funciones y cumplen con más características que de pronto hacen que no requiera poner otros elementos. Regálame un segundo que no había visto el mensaje. Creo que hay algunos compañeros que no han podido entrar. Bueno, aprovechando la pausa, les voy a compartir el enlace para la asistencia. Se los voy a compartir ahí por el grupo. Y como ya tenemos la última clase, ya no le veo mucho problema a esto. Entonces lo vamos a compartir. Para que lo vayamos llenando. Listo, Pedro, Ana Agripina ya lo pudieron llenar, entonces creo que no vamos a tener problema con esto. Hilda, Manuel Fernando, Erika, listo, bien. Entonces continuemos con la presentación.
Listo, entonces hay diferentes tipos de relé. Entonces existen relés de sobrecarga térmica que va a proteger al motor y otros equipos contra sobrecargas. El relé de tiempo que actúa después de un retraso que es programado. Relé diferencial de corriente, que era el que estábamos hablando, les estaba explicando. Entonces estos son algunos de ellos, y acá las aplicaciones más comunes son la de redes de distribución eléctrica, protección de transformadores y generadores. A nosotros acá en este curso, pues nos va a importar más este relé de sobrecarga. Vamos a mirar un poco más en detalle cómo es que funciona. Sí, John Alexander, Profe, una pregunta, ¿usted envió el link a dónde? Porque pues ahí no ha llegado. al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp, listo. ¿Alguien ha tenido algún inconveniente con llenarlo? Creo que no. Hoy sí estamos bien con eso. No sé por qué acá enviándolo por el chat de un momento para acá empezó a molestar. Eh, entonces acá nos hablan del funcionamiento básico de esos relés. No hay necesidad de reenviarlo porque ya quedó en el grupo, Juan Carlos. Ya está ahí en el grupo. Entonces dice detección de la falla. El relé monitorea parámetros eléctricos como corriente, tensión, frecuencia o potencia. En condiciones normales el relé permanece inactivo. Sin embargo, si uno de estos parámetros excede los límites establecidos, el relé detecta la anomalía. Luego de que detecta esa anomalía, hay un procesamiento de esa señal. Entonces el relé procesa la información y toma una decisión. Es importante esta parte. Estos elementos toman decisiones. Entonces los relés modernos pueden estar basados en microprocesadores que realizan cálculos avanzados para determinar el tipo y la gravedad de la falla. Entonces cada vez se utilizan más este tipo de elementos, microprocesadores. Obviamente son elementos más costosos, pero van a hacer que su sistema sea más autónomo. Luego viene la parte del accionamiento. Si el relé determina que se ha producido una condición peligrosa, envía una señal de activación para que el dispositivo de interrupción, como un interruptor automático o disyuntor, se abra y desconecte la parte del sistema afectada. Esto previene daños mayores o riesgo en la seguridad. Y luego se hace un restablecimiento. Entonces, dependiendo del tipo de relé, puede restablecerse automáticamente cuando las condiciones vuelvan a la normalidad o requerir una intervención manual para restablecerse. Entonces, lo más típico que uno ve en la industria, en estos sistemas autónomos, es esperar esta intervención manual. No porque el sistema no lo pueda hacer automáticamente, sino por temas de monitoreo y de seguridad. Porque muchas veces las personas que están manejando allá la máquina o están en un proceso, ellos conocen su proceso, saben qué están haciendo, pero ellos no conocen cómo es el funcionamiento eléctrico del sistema. Entonces hay que esperar que venga el técnico y haga eh, la verificación manual de que ese sistema puede ser restablecido. Sí, Wilfran. Profe, yo quería compartir algo. Resulta que donde yo trabajo prácticamente todo funciona es así. O sea, si una alarma enseguida ven el monitor y enseguida aparece. O sea, es algo como que es costoso, pero a la vez es eficaz. O sea, no necesitan de que nadie vaya a reanudar la operación. ¿A eso se refiere, Wilfran? No, hay en ocasiones que el mismo sistema se actualiza, como hay ocasiones que hay que intervenir manualmente. Ah, sí, señor. Sí, pero siempre va a necesitar de alguien que esté ahí en ese monitoreo, supervisando el buen funcionamiento del Todo sistema. automatizado. Listo, miremos acá, continuemos con la... Acá vamos a mirar el esquema básico del proceso. Entonces, como estábamos diciendo, la primera es la medición.
la toma de decisiones y la apertura del circuito. Acá pusimos un ejemplo donde el relé es un relé que está en un sistema de distribución, pero funciona también para cualquier otro sistema, donde se hace la medición. Acá tenemos unos transformadores de corriente. El relé hace ese cálculo interno, verificando que la corriente esté dentro de sus límites, dentro de sus rangos, y luego él hace la intervención y abre el sistema. Por ejemplo, acá un sistema de aislamiento. En nuestro caso sería lo mismo, solamente que no va a abrir acá este sistema de potencia, sino va a abrir es el sistema del motor, el contactor. Pero el principio de funcionamiento es el mismo. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta en cuenta no sino diferenciar los tipos de corrientes de los que nosotros estamos hablando. Porque en los catálogos, en las fichas, en las placas de los equipos aparecen muchas corrientes. Entonces que aparece que la corriente nominal, la corriente de arranque, o de pronto la corriente disruptiva también le llaman, o la corriente inruch. Entonces son muchos nombres que a veces uno se confunde, entonces hay que tenerlo bien claro. Entonces la corriente nominal es la corriente máxima que el dispositivo puede soportar sin entrar en funcionamiento. Entonces determina según el sistema al que está conectado. Entonces la podemos entender como la corriente normal, la corriente con la que va a funcionar el sistema en estado estable. Acá nos hablan de una corriente de ajuste, que es la corriente a la cual se activa la protección. Entonces puede ser ajustable según el tipo de protección, si es de sobrecorriente o es una protección diferencial. Entonces vamos a analizar ahorita unas curvas donde vamos a entender estas ideas de una mejor manera. Entonces la curva de tiempo corriente representa la relación entre la corriente de falla y el tiempo de actuación del dispositivo de protección. Entonces también va a ser muy importante el tema del tiempo a la hora de usted hacer todos estos diseños. Hemos visto ahí en los ejercicios que hemos hecho en Cadecimu que el tiempo entra a jugar un papel importante, no solamente en el temporizador, sino en ese momento de hacer la conmutación, por ejemplo, en el arranque delta estrella o en el variador de velocidad, siempre hay que tener en cuenta el tema del tiempo. Tiempo de operación es el tiempo que tarda el dispositivo de protección en desconectar el circuito una vez que ha detectado la falla. Este tiempo puede variar según el tipo de falla y la configuración del dispositivo. Entonces acá ya venimos a algo muy importante, que es el tema de la coordinación de protecciones. Entonces, la coordinación de protecciones es un concepto fundamental en el diseño y operación de sistemas eléctricos, cualquiera que sea. Se refiere al proceso de asegurar que los dispositivos de protección, como interruptores automáticos, fusibles, relés y otros elementos de desconexión, actúen de manera ordenada y selectiva en caso de una falla en el sistema. Entonces, importante esta parte, manera ordenada y selectiva. Entonces, esto también va a cobrar importancia a la hora de revisar las normas. En las normas nos van a hablar de esto, dependiendo los niveles de tensión, dependiendo de la actividad que vayamos a hacer con esos motores. Esta coordinación de protecciones pues va a tener sus diferentes diseños y sus diferentes variaciones que van a estar ahí consignadas en las normas. ¿Cuál es el objetivo de esta coordinación? Aislar la falla, entonces permitir que solo la parte del sistema afectada por la falla se desconecte, manteniendo el resto del sistema en funcionamiento. Entonces, si usted de pronto tiene ya un sistema de 5 motores que cada uno está cumpliendo una tarea independiente, entonces la idea es que solamente
el motor que falló se detenga, o donde está la falla se detenga. Pero también puede ser algo eh, secuencial, que si la primera parte falla o alguna de las partes falla, todo el sistema se para. Entonces ahí va a depender de cómo está conectado ese sistema y cómo está diseñado. Pero la idea es que se trate de aislar solamente la parte afectada. Em, bueno, esa segunda parte es prácticamente lo mismo que lo que estamos hablando ahí. Y la tercera nos dice que proteger los equipos, es decir, evitar daños a los equipos y componentes del sistema eléctrico al responder de manera adecuada y rápida a condiciones de sobrecarga o cortocircuito. Sí, Oscar. Acá otro concepto clave también, el tema del respaldo. Entonces, la coordinación de respaldo es un aspecto crítico en el diseño y operación de los sistemas eléctricos. Se refiere a la planeación y al ajuste de dispositivos de protección, como interruptores automáticos y fusibles, para asegurar que en caso de una falla, la parte del sistema que está afectada se aísle sin interrumpir el suministro a las partes sanas del sistema. Entonces, cuando hablamos de respaldo, estamos hablando también de un concepto importante que es la eficiencia del sistema. Entonces, un sistema entre más eficiente va a tener que tener más redundancia. Entonces, por ejemplo, en las petroleras se utiliza mucha respaldo, no solamente de las protecciones, sino de todos los equipos. Entonces, por decir algo que están allá en ese proceso de extraer el crudo y se dañe un motor o se dañe un transformador, usted no se puede dar el lujo de ir a repararlo o ir a hacerle un diagnóstico, sino que simplemente lo más fácil es tratar de reemplazar eso lo más rápido posible y ya después, fuera de funcionamiento, usted va y lo diagnostica y lo repara. Entonces sabemos que siempre el respaldo va a ir ligado a la eficiencia y va a ir ligado a la confiabilidad del sistema. Un sistema entre más confiable, pues más redundante es, y entre más redundante es más costoso. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, el tema del costo. Pero usted hace ese análisis. Usted sabe que es más económico reemplazar rápidamente ese componente que desperdiciar allá de pronto algún, alguna materia prima por el mal proceder de los equipos. Listo, acá tenemos las curvas que les había comentado. Estas curvas son muy sencillas y son muy importantes de entender. Estas curvas, ¿de dónde las sacamos? Esas curvas nos las da el fabricante que nos vende la protección, que nos vende el disyuntor. Es el datasheet. Entonces, según esas curvas, usted hace sus cálculos para acoplar y hacer esa coordinación de protecciones. Entonces, es una curva sencilla. Tenemos en el eje horizontal una escala de corriente y en el eje vertical una escala de tiempo. Entonces, esta es la curva típica de un termomagnético, donde él va a tener acá una región térmica, esta parte verde, y una región magnética, esta parte en rosado. ¿Cómo se leen estas curvas? Vamos a mirar acá más adelante un ejemplo numérico para que entendamos bien ese concepto. Tenemos acá físicamente cómo sería el disyuntor. Acá nos dan unos valores. Acá nos va a interesar para entender las curvas este que dice C16, que se refiere que es de 16 amperios tipo C. ¿Qué es esto de tipo C, tipo B, tipo D? Simplemente va a ser las diferentes tolerancias que va a tener el sistema a la parte de cortocircuito.
Entonces acá nos habla eh, de ya los valores nominales. Entonces tenemos la parte B, va a funcionar en corrientes entre 3 a 5 veces la corriente nominal. La parte C, que es esta del medio, está entre 5 y 10 la corriente nominal y la parte D está entre 10 y 20 veces la corriente nominal. Estas curvas son muy sencillas de entender porque están bastante bien sintetizadas, están bastante bien diseñadas para que usted lo pueda leer independientemente el objeto que compre. Si compra uno BCD, la puede leer acá perfectamente. Ya vamos a hacer un ejercicio para que vean lo sencillo que es. Sí, José Jairo. Sí, una pregunta. Lo que pasa es que yo hace años trabajaba con la parte de embobinado y trabajaba más en todo en la parte de bombas, estaciones de servicio. Habían bobinas de los motores que traían una especie de térmico que cuando el motor sobrepasaba cierta temperatura para evitar cualquier tipo de cortocircuito, dejaba de trabajar esa bobina y el motor automáticamente se apagaba. Ese sistema todavía lo tienen esos motores. Sí, señor. Y aún más lo han perfeccionado. Y es un sistema muy bonito porque vea que ya no va a tener nada que ver con la parte netamente eléctrica de sobrecarga y de cortocircuito, sino que va más relacionado al tipo de pérdida en el núcleo. Entonces sabemos que la bobina tiene un núcleo de hierro y por ejemplo en un sistema donde se pierda una fase, sistema trifásico se pierde una fase, muchas veces estos relés no lo detectan o lo detectan tarde, entonces empieza a calentar el núcleo y ese sensor que usted dice hace que el sistema se desconecte, se apague. Pero volvemos a lo mismo, el tema de la eficiencia y el tema del costo, porque no, estos motores pues van a tener un costo superior, precisamente porque tienen una tecnología más amplia. Pero sí, claro, eso todo, y antes cada vez van a tener más cosas, más sensores. Sí, José. No, profe, esa era la duda que tenía. Listo, entonces miremos acá. Ya les voy a explicar esta curva muy sencilla. Listo, ahí vemos ya un ejemplo donde vamos a poder utilizarla para hacer un ejemplo numérico. Entonces volvemos acá a la parte B, C, D. Perdón que me devuelva acá a la primera. Fíjese acá que la escala es una escala logarítmica. Entonces acá en la primera parte tenemos la corriente nominal cuando es 1, quiere decir que el sistema está funcionando normalmente. Acá en la 2, entonces es el doble de la corriente nominal. Acá el triple, acá 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, por acá es donde vamos a nosotros a trabajar los motores, ¿cierto? Entre 5 y 10, pero en el momento del arranque. Y acá en la parte vertical, como tenemos el tiempo, vea que estos tiempos son prácticamente que despreciables para nosotros como seres humanos. Para el sistema eléctrico, pues sí son importantes porque usted sabe que el tao eléctrico es mucho más, está muy lejano de lo que nosotros percibimos como seres humanos. Vea, 0.0005 segundos. Entonces acá la mayoría de las tablas de los datasheets vienen acá a partir del 0.01, que es más o menos donde se empiezan a encontrar em, lo cotidiano, lo real. Entonces acá arrancamos 0.01. Entonces vemos que acá en esta región, por debajo de la curva verde, es el funcionamiento normal del sistema. Ahí no hay nada. Cuando empieza a funcionar
el sistema de manera incorrecta cuando empieza a tocar acá ya la curva, tanto en la parte térmica como en la parte magnética. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá un ejemplo muy sencillo para entender ese concepto. Entonces, primer ejemplo, nos dice, ¿cuánto tiempo demora en disipar un pequeño interruptor automático C16 tipo C60 de Schneider, que es el que estamos viendo, si es atravesado por una corriente de 32 amperios? Entonces, perdón, si el disyuntor es de 16 amperios, ¿cuánto sería la corriente nominal? 16. ¿Y a cuánto está funcionando? A 32 amperios, es decir, dos veces la corriente nominal, que es lo que nos dice acá. Entonces acá tenemos la corriente nominal y acá dos veces la corriente nominal. Entonces usted mira acá en cuánto tiempo va a tocar la curva. Entonces viene y mira, listo. Como está en la parte de sobrecarga, está bien, no hay problema. ¿Cuánto va a demorar en dispararse este sistema? Entre 6 segundos y 120 segundos. No lo sabemos. Es imposible de saber por varios motivos. Uno de ellos es que cualquier elemento que usted compre, así sea del mismo lote, todos reaccionan a diferentes tiempos. Otro factor importante también es la antigüedad de ese elemento. Puede reaccionar diferente si lleva un tiempo ahí instalado en su sistema a que si está nuevo. ¿Por temas de qué? Por temas de temperatura, por temas de humedad, por tema de desgaste. Pero él más o menos va a estar en este rango. Si uno va y mira ya en la práctica, siempre va a estar ahí en las pruebas que uno hace. Está entre 6 segundos y 120 segundos, que es un rango bastante amplio. Entonces es importante entender que estamos ahí en esta zona de sobrecarga. ¿Listo? Miremos el siguiente ejemplo. Entonces nos dice cómo se comporta el mismo elemento con una corriente de cortocircuito de 128 amperios. 128 amperios, ¿cuánto es la corriente nominal? Entonces dividimos 128 entre 16, que eso nos da 8 veces la corriente nominal. Entonces fíjese que acá ya estamos en la parte de cortocircuito o en la parte magnética, que puede ser una sobrecarga, pero el sistema lo va a entender es como un cortocircuito porque se dispara la parte térmica. ¿Bien? Acá estábamos anteriormente en la parte curva, ¿vean? Y ahora estamos es en la parte vertical, en la parte allá térmica, en la parte, perdón, magnética. ¿Sí? Entonces vea cómo en la curva está así. Entonces olvídese un momento de esta parte B y viene así. Es como si estuviéramos analizando solo la C. Viene así, hasta acá y esta parte. Y usted la lee así, de esta manera. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver el siguiente ejemplo que ya con ese concluimos ya la idea. Entonces nos dice, ese mismo interruptor va a proteger un motor monofásico con una corriente nominal de 12 amperios. Pero tiene una corriente de arranque de 120 amperios. Y esa corriente de arranque se demora 0.2 segundos. ¿Cómo se comporta ese elemento? Entonces venimos y miramos esos datos acá. Entonces vemos que 120 amperios, si lo dividimos en 16, nos va a dar 7.5 veces la corriente nominal. Es decir, estamos ahí. Entonces, como estamos en la parte magnética, ese disyuntor o ese elemento no nos va a servir para el arranque de ese motor, porque siempre lo va a parar acá en 0.01 segundos. Va a ser casi que instantáneo. Prácticamente instantáneo para nuestros sentidos. Entonces no va a dejar arrancar el motor. Entonces
varias soluciones. La primera es cambiar de un C16 a un C25. Cuando usted divide esos 120 amperios entre 25, le va a dar que tiene 4.8 veces la corriente nominal y puede seguir utilizando este de la categoría C. Entonces volvemos y redibujamos acá la curva. Vea, la curva viene acá, olvídese de la B, viene acá y vea que esta parte es la parte de sobrecarga, es la parte térmica del, del, del interruptor C. ¿Sí? Está en esta parte. Entonces él ya va a funcionar porque usted viene y mira y dice, ah, bueno, en 0.5 segundos no se va a activar, entonces como ese pico de corriente es de solamente 0.2 segundos, entonces ya acá con 0.5 estoy sobrado, me funciona. Pero ¿qué pasa? Cuando usted cambia únicamente el disyuntor y no los otros elementos, como los cables y de pronto las tomas donde tiene ya conectado todo el sistema puede empezar a funcionar de pronto mal. Así sea en muy corto tiempo, esa corriente puede llegar a dañar esos elementos en el largo plazo. Entonces lo ideal es mejor comprar, en lugar de un C25, comprar un D16. En el D16 usted va a estar acá en este rango y va a tener toda esta parte que es la parte de sobrecarga y nunca se va a disparar porque el sistema está funcionando en esa región de sobrecarga, no en la región magnética. Y esa es la forma correcta de hacer ese análisis, de mirar tomar esas decisiones. Listo, no sé si tengamos alguna pregunta con la gráfica, quedó más o menos entendido. Wilfran dice que sí. Javier, John, Oscar. Para poner de pronto un poco más en contexto a las personas que de pronto no están familiarizadas con esto, haga de cuenta como cuando usted le cambia el disyuntor allá en su casa a la ducha. Que la ducha siempre el problema típico. Como no le ponen un sistema independiente, se quema se salta el breaker. ¿Y cuál es el error? Ir a cambiar el breaker. Entonces le cambian de 20 amperios a uno de 30. Y cuando usted le cambia ese de 30, ¿qué pasa? Pues claro, la ducha sirve unos días, pero se empieza a quemar el cable, a calentar, se daña el aislamiento del cable. Cuando se daña el aislamiento del cable, hacen contacto, produce el cortocircuito y se quema toda la instalación. Lo mismo pasa acá. Si usted solamente cambia acá de C16 a C25, lo puede hacer, pero cambie también el cable, cambie también la toma, porque si no, está cometiendo un error. ¿Sí? ¿Ya más claro? Listo, bien. Eh, Listo, entonces acá lo ideal sería cambiar en la parte de motores se utiliza mucho los de tipo D, sobre todo en instalaciones de bajo presupuesto donde usted de pronto tiene que utilizar arranques directos, entonces ahí utiliza un tipo D. En sistemas más sofisticados, como los arranques van a ser suaves o van a ser eh, estrella triángulo, entonces ahí ya la corriente va a ser menor y usted ya puede utilizar acá otro tipo de protecciones, pero siempre tiene que tener en cuenta que todos esos elementos van a trabajar en conjunto. Listo, entonces miremos acá el relé térmico, miremos primero la foto de cómo son. Este relé que tenemos acá a la izquierda funciona con el bimetálico. Y el que tenemos a la derecha es un sistema electrónico, compuesto acá de electrónica de potencia, que hace esa conmutación. Entonces acá hace la conmutación mecánica y acá hace la conmutación de forma electrónica.
Listo, miremos acá rápidamente esta definición. Bueno, lo que les acabo de decir, existen de dos tipos. Acá algo importante. Bueno, el relé de sobrecargas es una excelente medida de protección, pero tiene el inconveniente de no proteger al motor cuando la sobretemperatura de este se produce por causas ajenas a la corriente que está tomando de la red. Es, por ejemplo, el caso de la falta de refrigeración en ambientes muy calientes como salas de calderas, falta de agua en bombas sumergidas o tuberías tapadas en la ventilación forzada. Aquí se recomienda el uso de sensores PTC, que era lo que estaba diciendo ahorita el compañero. Hay que ponerle este sensor, vean. ¿Dónde se pone ese sensor? En los bobinados del motor. Estos son capaces de medir exactamente la temperatura interna del mismo. ¿Sí? Entonces ya es un elemento externo, un elemento diferente al relé. Y acá tenemos ya la definición de lo que es un guardamotor. Guardamotor es de este tipo. Es diferente al relé térmico. Es diferente a este. Ya vamos a mirar cuáles son esas diferencias. Entonces, el guardamotor se trata de un interruptor automático con la función de protección de motores. Cuenta con un disparador por sobrecargas cuyas características y funcionamiento son exactamente iguales a las del relé. Entonces tiene una parte también idéntica al relé. En principio, un guardamotor reemplaza una combinación de contactor, relé de sobrecargas y terna de fusibles. Es algo que reúne todas esas características de los otros elementos. Entonces, tiene la ventaja de reunir todas esas funciones en un solo aparato. Esto implica la reducción de espacio, el tiempo de armado y el cableado, pero la capacidad de ruptura y capacidad de limitación no son tan elevadas como la de los fusibles. eh, Su frecuencia de maniobra y vida útil no alcanza a la de un contactor. Entonces, en un principio uno diría, utilizo un guardamotor, pero va a depender del tipo de actividad que usted tenga. Si es una actividad pequeña, si es una actividad de pronto que no esté tan automatizada, que sea más manual, usted utiliza un guardamotor. Pero en algo más automático donde usted necesite modificar muchos parámetros y muchas variables, entonces ahí es donde vienen estos sistemas más robustos, ya con todas estas protecciones independientes. Acá nos recalcan que ese accionamiento del guardamotor se hace en forma manual. Con la utilización de accesorios puede señalizar la posición de los contactos, detectar eventuales fallas y desconectar a distancia. Entonces acá cuando nos dicen que de forma manual, ¿qué entendemos ahí? Ese es el guardamotor. ¿Qué quiere decir que sea manual? Que cuando ocurre una falla toca ir a apagarlo manualmente. No tendría sentido, ¿no? Cuando nos habla de manual es de ir a programarlo manualmente, acá con esta perilla. Ir a ponerlo allá en una escala determinada, diferente acá al relé térmico, que no necesita esa manualidad. Listo, entonces esa más o menos, bueno, acá las curvas características es lo mismo que estábamos hablando ahorita. Ya esto va a ser más fácil, más sencillo de entender. Acá tenemos nuevamente el tiempo y tenemos la corriente. Esta corriente siempre es la corriente nominal. Vea tan sencilla que es este datasheet. Este es el datasheet em, específicamente de estos, de esta referencia. Entonces acá nos hablan de clase 5, clase 10, clase 15,
25, 30, 20, ya vamos a mirar de qué se trata eso, pero fíjese que es una curva bastante sencilla de leer. Y basado en estas curvas es que usted hace el- la programación de su sistema, hace su diseño. Acá tenemos una curva del guardamotor, que como el guardamotor tiene las dos funciones, la de cortocircuito y la de sobrecarga, ya tiene esta región muy parecida a la que acabamos de observar. Mientras que esta, como es solamente la parte térmica, solamente tiene esta sección de la parte de sobrecarga. Esta sí tiene ambas, la sobrecarga y la parte de cortocircuito. Estos guardamotores suelen venir acá con unos bloques auxiliares muy sencillos para darle complemento y darle un poco más de posibilidades a su sistema, de pasar de cambiar acá de estados. Listo, ahorita en la segunda parte venimos y miramos lo concerniente a la normatividad. Entonces, ya nos vemos. Son las 7, vámonos a las 7:10. Terminamos con la presentación y resolvemos las dudas que de pronto se hayan generado de estas curvas. No se les olvide llenar la asistencia, está ahí en el grupo. Sí, Ronald. Ingeniero, pero no, yo creo que ya se acabó el tiempo. Era para el tema de resolver una duda correspondiente, digamos, a la instalación cuando se generó, un proyecto se generó en una tamizadora de arena. Se colocaron varios motores, sino que hay una caída de tensión y a la hora de hacerla, digamos, como Qué tal, pena, la Ronald, lo instalación. interrumpo porque yo creo que vamos a quedar ahí.
¿Ser campeón o clasificar a la Copa Libertadores? Esa que hiciste la pregunta la vez pasada, ¿cierto? Yo creo que tú haces preguntas muy especiales. Creo que de alguna otra forma yo defiendo a mis compañeros, defiendo un escudo grandísimo, he hecho historia con este club, a nadie se le puede olvidar, obviamente estamos viviendo un presente muy difícil, pero bueno, tampoco le damos de comer a cosas que no importan. Lo que molesta por ahí es que se diga que le sueltan. Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Confirmemos porfa si me están escuchando bien. Voy a compartir acá. Listo, estamos viendo ahí la presentación. Bueno, habíamos quedado en esta diapositiva donde íbamos a hablar de las normas, pero antes de eso había un compañero que tenía una inquietud. No sé si ya llegó. Sí, señor. Listo, Ronald. Ahora sí, cuéntenos cuál era la inquietud. No, ingeniero, es que, bueno, se montaron los motores, se hizo todo el sistema, sino se está presentando una caída de tensión, no están arrancando. Digamos, ¿cuál puede ser la mejor solución? ¿Qué pasa? Que es que de ese transformador hay varios usuarios. Entonces, la solución para que pueda mejorar, porque listo, trabajan, pueden empezar a trabajar y ya después empieza a disparar o los pulsadores no accionan o se disparan de un momento a otro. Pues eso más que todo es por caída de tensión. ¿Qué se puede hacer para eso? Pues lo ideal creo que es montar una propia subestación, un propio transformador, pero pues digamos por el momento es caro. No sé si se puede ese o la otra opción es de montar ¿cómo se llama esto? Un elevador de corriente. Entonces tenía esa duda, ingeniero, porque se está presentando eso. Es en una tamizadora, digamos, llega la arena mojada, se pasa en el horno, con el ventilador se seca, pasa al elevador, pasa a la zaranda, a la banda transportadora, son como 7 motores, pero la tensión está en 206 y cuando se activa todo, hay una caída a 195 y por eso a veces es que no se acciona el circuito y a veces no se dispara tampoco manualmente, como uno siempre lo hace con los pulsadores. Listo, Ronald. Pues ustedes ya tienen ahí identificado el problema y el problema pues es bastante claro. El problema es que el sistema está mal dimensionado porque hay muchas cargas conectadas al mismo transformador. Em, Sí, señor. la solución que usted propone de elevar la tensión, un elevador de tensión, no es lo correcto, porque usted sabe que nosotros podemos jugar con los niveles de tensión y de corriente, pero no con los niveles de potencia. La potencia es la Sí, que hay. señor. Entonces la solución usted ya la tiene clara, que es poner una subestación propia, que sabemos que no es nada económico, o lo que nos está diciendo ahí Iván Eduardo.
solicitar aumento de carga para que su sistema se lo conecten desde otra fuente. Ok, Porque sí, señor. usted O nos si no, usted nos esta está es diciendo hacer la que ese transformador factibilidad. es compartido, entonces la idea es que sea independiente. Entonces ahí Ok. toca que soliciten esa independencia. Sí, sí, señor, sino que digamos en tema de esos, en cercano no hay más. Y es como tal, hay varios usuarios y esos usuarios son de minas. O sea, la única opción también de pronto es pedir una factibilidad o una disponibilidad de la empresa de energía para hacer el cambio, que podría ser funcionar, ¿no? Funcional, el cambio de transformador. Pero ahí en ese momento ese operador de red le va a decir que no va a asumir ese costo, porque él ya tiene Ok, dimensionado sí, su claro. sistema y le va a decir, yo le puedo dar hasta tanto. Entonces le Profesor, recomendamos que haga su propia subestación y ahí es donde usted, eh, profe, Sí, sí, claro, sí, señor. profe, en mi humilde opinión, yo creería que dado la situación que se presenta en la empresa, pues como primera medida, habría que solicitar un aumento de carga, pero pues digamos el aumento de carga no es tan sencillo hasta no hacer un estudio previo. Si el análisis arroja que realmente el aumento de carga puede llegar a ser insuficiente, el paso a seguir es, sí, la subestación, puede ser un transformador de pedestal, pero todo depende del diseño detallado que se haga previo para poder garantizar que la carga que necesitan sea la suficiente. Digamos, los dos parámetros serían ese. Un aumento de carga, el cual tiene que ver un estudio, y si el aumento de carga no es insuficiente, hay que abordar el tema de la subestación propia, es decir, un transformador, lógicamente, con un estudio previo. De lo contrario, las falencias se van a seguir notando, y mucho más si hay más usuarios colgados a ese transformador. Sí, claro, sí, señor. Muchísimas gracias. listo, Ronald. Gracias a usted también por traer esos problemas acá a la mesa y pues para que todos más o menos entendamos de qué se trata todo esto. Entonces ahí siempre va ligado la parte normativa. Entonces precisamente lo que vamos a mirar acá. Todos sabemos que para cualquier instalación eléctrica nosotros tenemos que hacerla con base en lo que nos diga el RETIE. Y toda esta parte de los motores pues no es la excepción. Cuando nosotros vamos y revisamos el capítulo 2 que nos hablan de los elementos que se utilizan en diferentes instalaciones eléctricas, ahí van a aparecer todo este tipo de artefactos que nosotros utilizamos a la hora de utilizar los motores, no solamente el motor, sino también los relés, los disyuntores, los cables, las terminales, todo tiene que ir consignado ahí en el RETI. Entonces esto creo que para nadie es nuevo. Importante siempre tenerlo en cuenta. La última actualización que tenemos del RETI es de el 2024, de abril del 2024, donde se hacen diferentes modificaciones, sobre todo en los niveles de tensión, que se aplican para diferentes instalaciones. Entonces, esto es un documento público, ya ustedes eh, se los he compartido en cursos anteriores, les he compartido una versión impresa y les he compartido un link también para que vayan y lo busquen en internet. Simplemente usted pone RETI en internet y ahí le sale. Entonces, siempre importante que lo tengamos ahí en cuenta para las instalaciones. Lo mismo que la NTC 2050, específicamente el artículo 430 que nos habla de toda esta parte de los motores eléctricos. Entonces, sabemos que la NTC está basada en la NFPA 70, que es un código eléctrico, eléctrico nacional estadounidense, pero acá tenemos pues la versión ya para Colombia, que es la NTC 2050.
Entonces, el capítulo 4, el artículo 430 nos habla de los requisitos para conductores de fuerza y control, protección contra sobrecorriente, protección contra sobrecarga, que es lo que estamos hablando del compañero, disposición de maniobra y controlador, todo eso está consignado ahí. Hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno se pone a leer estas normas, usted en esos artículos encuentra que los remiten a unas normas internacionales como la UL, la ISE, la IEEE, por poner algún ejemplo. Entonces vamos a mirar qué son estas normas. Entonces ahí tenemos la ISE, que es una norma suiza, que en el contexto de los motores nos habla no solamente de las máquinas rotativas, sino también de los elementos que van acoplados a ella, como los arrancadores, contactores. Nos habla también de la seguridad de las máquinas y los requisitos que deben tener. Y algo muy importante también es esta parte de la simbología. Por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho ahí en el CADESIMO está basado en esta norma, en la norma ISE. Los símbolos del contactor, los símbolos de los contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, los temporizadores, las bobinas, todo eso está basado en esta norma. ¿Listo? Entonces esta es una norma que está muy ligada a, a instituciones como se me va ahorita, em, las Naciones Unidas, que no sé si llamarlo institución, alguien que me ayude ahí. Está ahí con las Naciones Unidas, entonces es algo muy, muy global, de manera muy global, utilizado a nivel mundial. Entonces siempre vamos a tener en cuenta todas estas normas. Acá, por ejemplo, nos hablan de contactores y arrancadores y nos hablan eh, de las clases térmicas de disparo, de 5, 10, 20, 30, que era lo que estábamos viendo acá anteriormente en estas curvas. ¿Verdad? Acá nos hablan en esa nomenclatura. Acá se ve más claro. 5, 10, 15, 20, 25. Entonces, si ve, esto está escrito bajo esa normatividad. Acá tiene que ver esto con los niveles de corriente. Acá, por poner otro ejemplo, nos hablan de los arrancadores de otras categorías, AC1, AC3, AC4, dependiendo del tipo de cargas que nosotros tengamos acopladas a esas máquinas. Si son máquinas, si es una carga inductiva, si es una carga resistiva, va a tener acá diferentes nomenclaturas. Y obviamente eso son normas extensas, son normas que hay que ir a leer al detalle. Entonces la invitación es esa, que ustedes vayan y miren, que revisen el RETIEL en el 2050 está ISE, la UL que es equivalente a la ISE, pero no es europea, sino es estadounidense, pero tiene la misma función. Entonces acá nos muestran también algunas normas relacionadas con motores y fíjese que nos hablan de lo mismo, tableros, contactores, relés, guardamotores, breakers. Nos hablan acá también del tema del aislamiento, de la construcción, de la temperatura de las máquinas, del variador de velocidad. Entonces, es una norma equivalente, pero es estadounidense. Luego tenemos la IEEE, que cumple una función diferente. Ya no está relacionado tanto con el producto, con la máquina, sino está relacionado más con la forma de instalar esos elementos, con el proceder de esos elementos. Entonces, en el caso acá de los motores, él no nos dice tanto la calidad del bobinado, la calidad del cobre, la calidad del esto como de la UL, sino nos dice más bien, hágale la prueba de rotor bloqueado, hágale la prueba de circuito abierto con tal procedimiento. Entonces esto es más relacionado con el proceder, con el paradigma.
con el algoritmo de hacer las cosas. Entonces acá nos hablan precisamente de eso, pruebas de desempeño. Em, Acá, dependiendo del tipo de máquina, acá nos hablan, por ejemplo, de motores de jaula de ardilla, de ardilla, entonces ahí nos pueden mirar pruebas como estas, como la de rotor bloqueado, de sobrecorrientes, de térmicos, y lo mismo para la parte de control. Para la parte del armado de los tableros nos dan unas recomendaciones, son recomendaciones. Obviamente en su actividad económica que usted tenga, si tiene esos estándares, pues obviamente va a tener usted un buen respaldo, que es el de la IEEE. Tenemos acá también una norma estadounidense que es equivalente a la ISE, que es la NEMA. Entonces ellos también tienen allá su propia nomenclatura relacionada con lo mismo, con la calidad de los productos y con el tema de la simbología. Tiene una simbología diferente. Entonces es importante también, dependiendo del fabricante y dependiendo de las herramientas que nosotros utilicemos, tener en cuenta si está con la IS o está con la NEMA. Entonces acá vemos también cómo nos dan unas normas para el tema eh, de verificar la calidad de los elementos. Y por último, tenemos las normas ISO, que están más relacionadas con el tema de la calidad, del medio ambiente, de la seguridad, seguridad y salud en el trabajo, me refiero, seguridad en la información y de la energía. Entonces ya no es tan relacionada con el producto como tal, sino cómo se está haciendo ese producto. Entonces, si se está fabricando un contactor, ¿en qué condiciones lo están fabricando? ¿Están respetando el medio ambiente? ¿Las personas que lo están haciendo están eh, cumpliendo con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo? O, por el contrario, si no las cumplen, pues no van a tener todas estas certificaciones. Entonces, cuando usted compra un producto, compra un motor, compra un contactor, compra un relé, muchos de ellos en su datasheet van a traer toda esta información, todas estas estándares de la ISO, de la IEEE, de la NEMA, de la UL, de la IS. Entonces, es importante que cuando adquiramos estos elementos verifiquemos que sean certificados por estos estándares internacionales. Entonces, cuando usted se pone a leer el RETIE, siempre le van a aparecer esto, la IS, la UL, la IEEE. Hay otros laboratorios que también son válidos, que cumplen las mismas funciones y cumplen con las certificaciones. Listo, entonces, no sé si tengamos alguna duda relacionada acá con esta parte normativa. Como pueden ver, son muchas normas, son hartas cosas. Esto es un trabajo que nosotros debemos hacer de manera autónoma. Debemos ir a mirar esos libros, repasarlos, porque es mucha información. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir. Listo, entonces ya con esto cerramos el curso. Creo que fue un buen resumen. Vimos la parte conceptual desde el entendimiento de los sistemas trifásicos, que era importante, obviamente, para ustedes saber cómo se conectan estas máquinas. Vimos también a grosso modo cuáles eran este tipo de máquinas. Vimos las máquinas asíncronas, vimos las máquinas de inducción. Hablamos también de cómo se conectan cuando hicimos los ejercicios de Cadecimu. Entonces considero yo que para hacer un curso de 48 horas
está bastante pues bien condensada esta información a manera de guía y a manera de resumen. Porque si usted se pone ya a enfocarse de pronto en X o Y tema, usted sabe que esto es bastante extenso. Si usted se dedica solamente al tema del diseño de protecciones, al diseño de pronto de la parte de control, eso es otro mundo. Eh, hay muchas opciones, hay muchas perspectivas, que la idea de estos cursos es precisamente eso, motivarlos, guiarlos a ustedes para que sigan con su formación, motivarlos para que vayan al SENA y se inscriban a los programas de mayor nivel, de nivel técnico, tecnológico. Como siempre, ahí están las puertas abiertas. Eh, y ya, esa es la idea de estos cursos. Este curso, como les dije la vez pasada, tiene una segunda parte. Entonces, la idea es que eh, de pronto el otro año, los que quieran, nos podemos volver a encontrar y ver la segunda parte del curso. Que como les digo, esto tiene muchas cosas de qué seguir hablando. Sí, Iván. Pues, profesor, de mi parte quiero extenderle mi agradecimiento. Como usted bien lo dice, esto es un tema bastante amplio, es un área demasiado vasta. Eh, Creo que con su merced tuvimos un abrebocas muy sustancioso. Me gustó mucho su forma, la forma en que enseña, la forma en que transmite conocimiento, claramente domina el tema y realmente eso es eh, muy eh, beneficioso para nosotros porque clarifica muchas cosas y pues de mi parte quiero agradecerle porque pues no es fácil dedicar un tiempo después de un día de trabajo a transmitir conocimiento. Lo lógico sería llegar a descansar, pero pues una persona comprometida, como claramente lo es usted, pues se esfuerza por procurar compartir ese comportamiento, ese amplio conocimiento que tiene y la verdad eso es muy beneficioso, por lo menos para mí. Me sentí muy bien, aunque pues tuve algunas fallas, algunas ausencias, pero pues la verdad me quedo con muy buena imagen del curso, con muy buena imagen suya y pues esperemos a ver si nos podemos volver a encontrar más adelante en una próxima capacitación, profe. De mi parte, muchas gracias, éxitos y mil bendiciones, profe. Listo, Iván, gracias. Igualmente, también agradecerles a todos aquellos que vinieron acá y aportaron su conocimiento, que es un conocimiento, pues, como sabemos todos, bastante amplio. Y lo que dice Iván es bastante cierto. La mayoría de nosotros, pues, estamos en el día a día, llegamos cansados del trabajo y, pues, la idea era esa, que aprovecháramos esta hora y media que tenemos para poder compartir esa información. No solamente la que yo les puedo brindar, sino la que ustedes, a través de su conocimiento, también a los compañeros les puede servir mucho. Para las personas de pronto que no son que están tan metidas en la parte eléctrica directamente, de pronto que trabajan allá en las empresas, pero no directamente con la parte eléctrica, también extenderles ese agradecimiento, porque obviamente para una persona que no está tan metida en estos conceptos no es que vayan a ser tan fáciles de entender. Siempre el ánimo mío fue más dirigido hacia esas personas, tratar de no aburrirlas tanto porque sabemos que estos son conceptos bastante pesados. Entonces, nada, agradecerles nuevamente. Espero que nos veamos en el siguiente curso. Eh, y ojalá pues que les haya gustado el curso, que lo hayamos aprovechado sobre todo, que no hayamos tenido tanto problema también con las actividades, con las tareas. Relacionado con eso, me gustaría que mantuviéramos el grupo,
y si alguien de pronto por cuestiones de tiempo no pudo entregar alguna actividad, pero la puede hacer ahorita después del curso, pues tranquilos que ahí estará la retroalimentación. Si usted me dice, vea, hice esto en el Cadecimo y no me funcionó, pues ahí miramos cómo solucionamos la duda. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, la invitación a que nos mantengamos en el grupo. Sí, John. Profe, disculpe, es que me voy a quedar sin batería y no tengo cargador. ¿Hay algo importante para comentar? Me quedan por ahí unos minutos, profe. De pronto me puedo quedar con información importante, profe. No sé si hay que llenar la evaluación, no sé, y voy a quedar en aspa porque me quedan 2 minutos de batería. No, ya cerramos el curso, estamos hablando simplemente de eso, ya del cierre. Las Bueno, profe, yo personas no pude que, llenar la asistencia, no me dejó, profe. eh, ¿por qué? No Ahí me la, dejó, ahí profe. la compartí por el grupo. Ay, jue madre, Listo, profe. tranquilo, John, no se preocupe. No se preocupe que Bueno, yo profe. lo marco ahí manualmente. Ya si Listo, profe, quiere, gracias, puede muy amable, retirarse. profe. Muy Listo, amable por su colaboración y por todo el tiempo que nos dedicó para la clase, profe, las clases. Muy amable, profe. Estaremos listo, pendientes. listo, gracias a Gracias, ustedes. profe. Bueno, entonces, mañana mismo les paso ya el listado de las personas que aprobaron el curso, que son la mayoría de los que están acá presentes. El tema de la participación y de la asistencia para mí es bastante valioso, porque si uno viene a conciencia acá y pone cuidado de lo que está hablando, puede ser hasta mejor, más nutritivo que yo ir a dejarle una actividad, una tarea que por entregarlo usted va y la hace eh, allá con el chat GPT y no entiende nada. Entonces, más bien si venimos acá, participamos, creo que es un tiempo bastante valioso. Entonces, el tema del certificado. Algunas personas les puede llegar el certificado primero que a otras. Entonces, les pido también el favor que no entremos en pánico. Cuando yo saco el listado de las personas aprobadas, a esas personas ya les llega el certificado. Se les puede demorar un poquito, pero les llega. ¿Listo? Entonces, para que no nos angustiemos. A otras les puede llegar mucho más rápido. Es lo que nos ha sucedido siempre a lo largo de todos los cursos que hemos tenido. Para los que están preguntando el tema de la asistencia, está en el grupo de WhatsApp. Entonces busquen ahí la asistencia del día de hoy. No la quiero reenviar para que no, de pronto no la llenen las personas que no vinieron. ¿Listo? Pero ahí está en el grupo. Muy buenas noches, instructor. Sí, Viviana. Instructor, pues, lo mío es agradecerle, pues, por la paciencia que nos dedicó. Pues yo, pues, la verdad, soy sincera desde un principio. Vengo como a aprender y omití de pronto participar, pero gracias a Dios pude estar en todas las clases y ya sé que tengo un conocimiento más amplio y con muchas ganas más de aprender y me gustaría estar en el próximo curso con el favor de Dios. Listo, Viviana. Entonces nos vemos, yo creo que el otro año, a principios de año. Ya este año ya Muchísimas cerramos gracias también a los compañeros que también aportaron desde desde su puesto de trabajo, pues tienen más conocimientos sobre los temas pues visto y también agradecerles a ellos pues también por compartir sus experiencias y igualmente usted la paciencia que tuvo de explicar todo tan minutivo, tan, ¿cómo le digo? Tan paciente, ¿sí? Porque pues yo soy como una de esas que pues no tenía conocimiento, pero ya tengo como un conocimiento más amplio y pues no soy experta, pero por lo menos ya tengo idea de que puedo pues hablar sobre motores. Listo, Viviana, esa era la idea. Obviamente en un curso de 48 horas no vamos a salir. Nadie va a salir experto de nada en 48 horas de ningún tema. Entonces, precisamente para eso es, para reforzar, para animar, para incentivar. Entonces, considero que con el trabajo que hiciste, con la participación, estás bien. Fue un tiempo que aprovechaste. Hermes, Profe, buenas noches. sí, Para agradecerle por su tiempo, por su calidad de conocimiento es muy,
muy, muy amplia para todos nosotros. Muchísimas gracias, profe. Y pues reiterarle el interés que nos comparta siempre este tipo de cursos, por favor. Muchas gracias. Listo, Hermes. Gracias también por la participación. Ya su merced también ha estado en varios cursos. Espero pues que los esté aprovechando, eh, esté ampliando su formación y pues esa es la idea. Nos veremos en los siguientes cursos. Sí, Wilfra. Sí, profe, de todo agradecerle por su tiempo dedicado a nosotros, por su apoyo, brindando sus conocimientos y apoyarnos y ser ese medio y esa herramienta para forzarnos cada día nuestro aprendizaje. De corazón, muchísimas gracias. Listo, igualmente, Wilfra. También su merced nos apoyó acá mucho en el curso con su conocimiento. También yo aprecio mucho eso, que una vez en estos cursos, en estos ambientes, se presta para conocer uno gente, para conocer contactos. Mucha gente a veces menosprecia estos cursos que pueden llegar a ser relevantes porque usted así no aprenda nada, que usted ya se las sepa todas, pero puede conseguir un cliente, puede conseguir una visión diferente, puede conseguir un amigo, puede conseguir un compañero de trabajo. Estos ambientes se prestan también mucho para eso, entonces también les agradezco esa parte. Sí, José Luis. Profe, igual comparto el sentimiento de los compañeros que han hablado. Muchas gracias por todo lo expuesto, por su conocimiento. Quizá no fue participar mucho, pero las dudas que tenía con respecto a ciertos temas como variadores, arranques, en todo ese tema, quedaron aclaradas y con ganas de ampliar más el conocimiento. Entonces, muchísimas gracias de verdad y esperamos volvernos a ver en el otro año. Listo, José Luis. Gracias también por su participación y sí, ojalá nos podamos ver el otro año. Gracias por la participación en el curso. Listo, voy a leer acá los mensajes del chat. Entonces ya la mayoría de ustedes también nos están agradeciendo acá. Por ejemplo, María también, que no es eléctrica de profesión, pero ella también ha tomado varios cursos que hemos brindado acá. Entonces también agradecerte, María, por la participación. Y sí, esa es la idea, Jason. Seguir adelante, seguir estudiando, seguir capacitándonos porque sabemos que toda esta tecnología todos los días avanza, entonces siempre vamos a tener que actualizarnos y seguir estudiando. Listo, entonces quedo atento ahí por el grupo, por si tienen alguna cuestión, alguna duda. Y lo que les digo, el certificado les puede llegar a unos primero que a otros, pero tranquilos que les llegue. Entonces mañana mismo yo les comparto el listado oficial y ya los que aparezcan en ese listado, estamos bien. ¿Listo? Entonces, feliz noche, feliz descanso y nos estaremos hablando. Gracias, ingeniero. Listo, que Gracias, descansen. Listo, gracias. Que descansen. Doctor, muchas gracias. Listo, María, gracias. Hermes, gracias. Descansen todos. Gracias, profe. Gracias, Karen. Gracias, profe, muchas gracias por todo. Bendiciones, que esté muy bien. Gracias, Listo, igualmente, Leiner. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por todos los Listo, Luis. conocimientos compartidos. Gracias a usted también por la participación. Gracias, profe.